¿Podcosteño? Podcosteño, 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 podcosteño. Pon podcosteño, primo. Pues se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Te tengo que decir algo. Ya, sí, creo que siempre estamos a ver quién gana este pedacito. La neta, ya tenemos varios capítulos, varias grabaciones haciendo el se lo damos 3, 2, 1 tiempo. Y te voy a ser honesta, siento que no me sale. O sea, no, desde que dijimos, no, Neira, tú lo vas a decir, no me sale la neta, Román. Ya te va a tocar a ti decirlo mejor. Pues es que también ya como que habíamos agarrado nuestro rol, ya ves que luego nos turnábamos la semblanza también. Uh-huh. Tú empezabas con la semblanza o yo. Pero a mí me gusta que tú empieces el episodio. Y hablando, pues bueno, nos encontramos, como saben, en el Centro Cultural Acapulco. Muchas gracias al Centro Cultural Acapulco, a la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, a la maestra que se encuentra a cargo de la misma, por dejarnos realizar nuestro podcast, Podcosteño. Y pues bueno, hoy vamos a retomar una sección que teníamos algo abandonada, y aprovechando que recientemente platicamos con Brisa, pues tenemos a nuestro amigo Dani, dijimos necesitamos retomar anécdotas costeñas con un tema del cual ellos, bueno, de todos los temas tienen anécdotas. Entonces pues hoy es un tema muy especial y pues los vamos a tener con nosotros, ¿no? Sí, la verdad es que esta es la primera vez que hacemos anécdotas costeñas con invitados. Siempre lo habíamos hecho solitos, nada más con las historias que nos mandaban, las anécdotas que nos mandaban, pero hoy quisimos aquí traer en vivo y en directo las voces de la experiencia en estos temas, y que además han tenido experiencias de todas. Estaba difícil elegir un tema con cuál acercarnos, pero creo que este es uno padre porque es un tema que pues ha sonado desde hace mucho tiempo, durante generaciones, y también es una forma hasta cierto punto de ir rescatando esas historias que se dan pues en nuestro estado, que se dan en otros estados también, quién sabe, ahorita lo vamos a descubrir, pero pues que están ahí, ¿no? Y que bueno, podemos aprovechar este espacio también para hacerlo. Pues ya hay que aparecer a nuestros amigos, hay que aparecer a nuestros invitados, y pues bueno, nuestros invitados están aquí. Bienvenidas, Brisa, Dani, qué gusto tenerlos aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Qué honor, ¿eh? Qué honor. ¿Cómo se sienten hoy en Podcosteño? Bien, yo me siento a gusto, me siento bien, un poco nervioso, pero aquí estamos. Ay, ya tienes experiencia en Podcosteño, tú. No le fue muy bien. Perdón. ¿Y tú, Brisa, qué tal? Pues genial, ahora es que emocionada porque estoy con ustedes y pues qué padre, y además compartir con Dani esta oportunidad, va a estar muy bien. Pues sí, fueron seleccionados de una amplia cartera de participantes. Y pues creo que pues nos hemos reunido, ¿no? En historias subtropicales allá en la Quebrada Espacio de Arte con Luis Arturo. Y pues ustedes dos siempre destacan, ¿no? O sea, siempre nos ponen al filo de la navaja. El otro día que Dani no llegó, o que llegaste tarde, no sé, sí, estábamos así como que falta algo, ¿no? Como que algo no está cuadrando en esta historia subtropicales. No va a ser lo mismo. Entonces, pues chicos, hoy traemos el tema pues de los nahuales, ¿no? Y siempre salen por ahí anécdotas, historias, esta sección de Podcosteño. Y justamente ayer me escribía mi amiga Suricata Parlante, que también tiene un podcast, y me decía, oye, ¿tengo que hacer otro podcast para crear una sección en mi podcast o puedo crear, pues ahí mismo? Le digo, pues ahí mismo, porque ella es 100% Spotify. Entonces estábamos platicando eso y le digo, justamente mañana vamos a grabar
una sección del podcast que no habíamos estado grabando, ¿no? Entonces, pues, no sé, chicos, ahora sí que no sé cómo vamos a empezar. A ver, empecemos. Dijera Brisa, como hace rato. Dijera Brisa, ustedes cuéntenle. No, pero es que algo que hemos dicho mucho, o que ha sonado, sobre todo en esas historias subtropicales, era pues el tema ¿no? De los nahuales. Pero cuando estábamos pensando en esta anécdota costeña, teníamos la discusión entre nosotros, pero a ver, sí, muy chido y todo, pero ¿qué son los nahuales? A final de cuentas, ¿qué son los nahuales, no? Y teníamos diferencias y opiniones y todo, y queríamos saber también ustedes qué han escuchado, qué conocen al respecto de lo que son los nahuales, lo que significa esto, no sé, a ver si nos pueden contar un poco. Empecemos por ahí. Yo primero. Luego me manda a mí. Ok. Bueno, comenzando así como para hacer una especie de contexto con respecto a este tema, de lo que yo me he puesto como a estudiar, a documentarme, porque es un tema que además de todo me gusta mucho, de lo que yo he leído, y que además de todo hay referencias de que esto ya se veía desde el tiempo previo a la llegada de los españoles, es decir, que ya los antiguos mexicas e incluso otras etnias de aquí mismo que estaban ubicadas en lo que es el territorio mexicano ya tenían el conocimiento de lo que diríamos el manejo de la energía y de cómo a través de la energía se manifiestan o se generan, digamos, cuestiones como decir mágicas, ¿no? Esto que podríamos mencionarlo como decir la parte esta de los chamanes, ¿no? En donde ya entra de por medio el conocimiento de esta, digamos, de esta cuestión oculta, ¿no? Del ocultismo, en donde hay una transformación del ser humano. No, esa no. No, igual y se transforman 3-4 veces más, pero no, de esa no. Y es donde, por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, desde qué contexto lo leas, y obviamente quién lo escribió, porque si lo entendemos, muchos de los códices antiguos, cuando llegaron los españoles y lo empezaron a traducir, lo tradujeron así literal como venía, pero no le dieron el conocimiento ni le dieron el enfoque que tenía en realidad este conocimiento. Y se sabe que además muchas de estas de estos grupos casi no dejaban nada escrito, ¿no? Entonces todo esto era a través de la palabra. Entonces se sabe desde antes de la llegada de los españoles que ya existían lo que diríamos chamanes, que en sí la palabra chamán es más bien de la región de Siberia, esa zona, pero pues se le conoce como chamán a todo aquel que tiene el conocimiento y el manejo de las energías. Entonces, documentándome, he leído que ya estas etnias, pues, muy antiguas, ya tenían el conocimiento de cómo a través de hierbas, cómo a través de digamos, están los hongos, está el que fuman determinada planta o el que toman brebajes. A través de este viaje que hacen, a través de estas sustancias, conectan con divinidades, ¿no? O conectan con energías superiores que no se encuentran dentro de este plano físico, no necesariamente tampoco en esta dimensión que nosotros conocemos. Y entonces esto te conecta con espíritus de animales, que obviamente muchas veces se sabe que es el animal sagrado, ¿no? O tu animal de compañía. Cuando también tocamos el tema de que el nahual, está el tonal y el nahual, uno es tu cuerpo físico y otro es el espíritu, entonces ya se conjunta un poquito más este conocimiento. Ahora también hay que entender que dependiendo la región de donde se toma como referencia, es también como le van a nombrar. Por ejemplo, en el norte de la República, muy ya pegado con, bueno, de hecho, pasándote la frontera, lo que ahorita son los estados de Arizona, Nuevo México, Texas, toda esa parte, había la presencia también de estos grupos indígenas muy antiguos, que ellos también ya hablaban de este nahualismo,
pero hablaban de cómo el ser humano entra en conjunción con el espíritu de los animales a través, ya te digo, de estas prácticas, en donde a través de esta situación de unas, como decir, meditaciones muy profundas, pues, es como conectan con estos espíritus. También está entonces el conocimiento de que hay seres, se piensa que igual no son necesariamente de esta dimensión, que entran en contacto con el ser humano, y entonces estos sí tienen la capacidad de transformarse en un animal y ser un humano a la vez, ¿no? Entonces, en el norte, pues están los Sky. No, lo voy a poner en blanco y negro, así que... Y entonces está esta parte en donde en el norte se les conoce como los skinwalker o las pieles caminantes. Sí. Y entonces de esto ya se hablaba, de que el contacto que tú tenías con un skinwalker pues era muy peligroso porque se supone que atacarían al ser humano. Y al mismo tiempo se habla de ahí, digamos, si tomamos a la Europa medieval, ya ellos ya te hablaban de los hombres lobo. Entonces, si lo traduces a la parte de América del Norte de ese entonces, prehispánico, ya te hablaban de que existían estos seres. Ahora, si ya te vienes más al centro, pues ya se conoce como nahuales. Y si te vas más al sur, como del rumbo de de Yucatán, de Campeche, de la parte de la península, toda esta zona, ahí se les conoce como el Guaychivo. Tiene otro nombre. Entonces, dependiendo de la región, es el nombre que van a adoptar. Comúnmente lo conocemos como nahual porque es como más se conoce, ¿no? Pero ya decíamos, están, digamos, este encuentro de los maestros, chamanes, que a través de un ritual de invocación a los espíritus, tienen contacto con ellos y bueno, reciben esta información, ¿no? Están también estos seres sobrenaturales que se supone estarían en contacto con el ser humano, te digo, a través de esta especie de portales que se abren, portales energéticos que ya incluso hasta la misma ciencia de la cuántica, como dice, ya lo califica como tal, ya actualmente ya se ve mucho esto de los multiversos, ya te habla, porque justamente ya se está abriendo más el tema, ¿no? Entonces ya se sabe que hay una interacción ahí con otras dimensiones, con otros planos, y entonces ahí es donde se supone estarían filtrándose estos seres que se transforman de un hombre o una mujer a un animal. Y también está aquella en donde se sabe que todos, a final de cuentas, todos como nacemos, traeríamos un animal de compañía. O sea, ya en el momento en que nacen, según las tradiciones, tú estás naciendo aquí, igual eres un niño de ciudad que nace en un hospital, pero por alguna razón en otra parte del mundo está naciendo también un animalito y está conectado con tu energía. Entonces se supone ese vendría siendo tu nahual. Pero el animal, ¿no? Entonces, sí, en otra parte nace un animal, ¿no? Sí, es un animalito Sí. que estás conectado con él. Soy un perezoso, entonces. Y el otro día que fuimos al Cerro de las Antenas con Dani y estábamos platicando eso, ayer les estaba comentando a ellas. ¿Te acuerdas que veíamos un animal? Sí, un nahual. El nahual de esto. El nahual de la planta, del animal. Dani, tú que eres especialista acá de Acapulco y todo eso, ¿qué has escuchado de los nahuales por acá? Pues mira, yo tengo dos historias, creo que le he platicado, ¿no? Y ya entre todos pues ya no la sabemos, de un vecino que era nahual, que decían que cuando este vecino, que todavía está vivo, que se transformaba en un animal, decían que en un toro o en un animal grande, y oíamos cómo le hacía como animal, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Y la gente decía, es que cuando él está así, se convierte en un animal, es un nahual. Y se quedó por años esa anécdota. Y la verdad, cada vez que yo lo veía me daba miedo, pues, porque se transformaba o sea, nadie lo vio físicamente, pero se oía, pues, cómo le hacía como un toro, ¿no? Como un animal. Y por mucho tiempo, como que nos daba miedo, pues, que esta persona se transformara en un nahual y que nos hiciera algo, pues. Esa anécdota yo la traigo, y pues otras anécdotas
de mi abuelita que me contaba allá en Tierra Caliente, pues que las personas que se transformaban en animales, que iban a los ríos a tomar agua, y yo, bueno, pero eso cómo es posible, pues. Y ahorita, pues, oyendo a Brisa, pues, te das cuenta de la magnitud, ¿no? De que todo puede ser real, ¿no? Ya la ciencia está, ¿cómo no lo...? Como que se abre más. Como ¿no? que se abre más, ¿no? A ese detalle de los nahuales, ¿no? De las personas que se convierten en animales. A ver, yo ahorita ya me confundí un poquito. Creo que hay dos puntos. Entonces, ¿hay dos formas o a dos tipos de personas, seres a los que se les llama nahuales? Unos son las personas que se convierten en animales y otros, porque mencionabas también, y esa era la duda que teníamos, yo había escuchado, por ejemplo, eso, que nahual era la persona, el animal que nacía al mismo tiempo que tú, y ese era como tu nahual. No, lo que pasa, mira, pasa que se habla del tonal y del nahual. El tonal viene siendo, como dice tu persona, o sea, quien aterriza contigo, ¿no? Digamos, literalmente es tu piel, eres tú. Pero tu nahual es la conexión espiritual que tú tienes con un animalito. De cierta manera es como que no es, por así decirlo, como que nuestra alma en algún momento se divide y entonces una parte nace en el ser humano y la otra parte nace en el animalito. Entonces estás conectado con ese animalito. Y de cierta manera vas a tener rasgos, ya sea en tu persona o incluso a veces hay personas que físicamente tienen rasgos como de un animal. O sea, tú los ves y literalmente dices, este señor tiene cara de gato. Tiene cara de, no sé, de otro animal, ¿no? Pero sí. ¿Qué animal seré? Un cuche. Sí, o sea, pero sí, hay rasgos de la personalidad, ya sea porque hablamos en lo que tiene que ver con los, ¿cómo le llaman? Vendría a ser como lo que le califica siempre de un animal, ¿no? Que la fidelidad, que si eso, que si no, o sea, la alegría, la habilidad. O sea, cuando tú ves las características que tienen estos animalitos, o sea, dependiendo del animal que tú hables, muchas veces esos rasgos tarde o temprano te terminan como acomodando. Entonces, literalmente es como muy común que tú veas que hay personas que son más afines a tener, por ejemplo, perros. Hay otras personas que se identifican más con gatos. Hay otras personas que les gustan los reptiles, las serpientes. Hay otros que les gustan más las aves o los peces. Pero sí tiene mucho que ver con esta afinidad espiritual que tú tienes con ellos. Y ¿la conexión? Sí, la conexión. Entonces, ese realmente viene siendo como decir la esencia del nahual. O sea, el nahual vendríamos a ser todos tenemos un nahual y todos tenemos un tonal, porque te digo, nosotros, el ser humano se divide entre lo que es el ser caminante, el del vivo, como quien dice, pero aparte tu parte espiritual. ¿Y esas personas que se convierten en animales? Bueno, esto fíjate, de acuerdo a lo que yo he leído y de que me he ido documentando, hay personas que, no sé si se acuerdan de la película de Fragmentado, en de cómo esta persona, obviamente, ahí hablan de que tiene un problema de carácter psicológico en el que ya tiene múltiples personalidades. Ok, pero si tú a esa persona o ese personaje tú lo ves desde el aspecto energético, no es que tuviera personalidades múltiples, o sea, no es que psicológicamente estuviera mal, a lo mejor sí, pero si tú ya lo ves desde otro enfoque, te está hablando de que esa persona estaba conectando con entidades o estaba conectando con, actualmente se le conoce, bueno, creo que muchas veces se le ha conocido así, le llaman cajitas o le llaman también los portadores, en algunas ocasiones le llaman también caballos, dependiendo el contexto en donde le llaman, pero son las personas que tienen este poder de mediunidad. Entonces, yo quiero pensar también, cuando ya lo veo así, digo, bueno, es que ese personaje al mismo tiempo no te estaba retratando el hecho de que fuera una persona con problemas de personalidad múltiple. Tal vez era una persona mediúnica que tenía esta capacidad de recibir o de abrir estos puertas, como dice, o estos campos en donde entraba un espíritu y salía otro y tenía entonces muchos de estos maestros, chamanes o estos
brujos, estos santeros, como sea que les llamen, dependiendo su entorno, dependiendo ¿cómo se dice? Su contexto, alcanzan niveles muy altos digamos, de concentración o alcanzan pues estos niveles muy altos ¿cómo decirlo? Tiene su forma, ¿no? El caso es que logran, a través de sus capacidades espirituales de alto nivel, realmente se me va la palabra como es, pero conectan con otras energías. Y ahora bien, se sabe también que a través del uso, por ejemplo, de la ayahuasca, a través de, por ejemplo, están también los honguitos, está también el rapé, están otras sustancias que se van consumiendo y estas te van conectando o te van permitiendo que tengas, digamos, estos viajes, y en esos viajes es como tú puedes estar conectando, ya sea con otras entidades, con esos espíritus animales. Y de ahí también está la parte que yo no podría dar explicación, porque se sabe y hay muchas historias de aquellas personas que hablan de que hacen una especie de pacto, yo diría, no sé, con el diablo, o tú sabes con quién, ¿no? Establecen un pacto en donde sí se transforman. O sea, porque muchos testimonios dan de casos de que dicen, yo vi que era un guajolote, lo subí a mi carro, y después de que ya venía en el carro, pues se oía que estaba ahí la trifulca dentro de la camioneta o algo, y cuando abres resulta que es una persona. Y muchas historias de estas hay. O sea, sí hay estas. Por ejemplo, está el caso de una señora que dicen que era bruja, del rumbo de Aguacatitlán, por allá trabajó mi mamá. A esta señora la conocían como bruja, ¿no? Pues era la bruja del pueblo, era la que les curaba de espantos, era la que daba el remedio para esto, en fin, era ese multipropósito, ¿no? La señora. Entonces, pero decían ellos que hasta determinada hora de la noche se le veía ahí en su casa, ¿no? Ya eran las 9 de la noche, la señora se encerraba y se acabó. Bueno, tomando en cuenta que es un pueblo donde no había electricidad y todo, pues en sí, ¿qué haces a las 9 de la noche afuera? Pues ya no tienes nada que hacer, te encierras en tu casa y listo. A beber. No, pues el caso es que esta señora sí tenía como una cantinita. O sea, sí tenía una cantinita, pero... Sí, tenía una cantinita y hasta ciertas horas de la noche la veían a ellas atendiendo ahí que la ventas de cervezas y todo, ¿no? Pero como ya tenía las personas que se encargaban de atender el negocio, ella se encerraba y decían, no, pues la patrona ya se fue a encerrar y listo, la perdían de vista, ¿no? El caso es que decían que después de cierta hora de la noche se oían ruidos extraños en lo que era su cuarto. Pues estamos hablando de estas casas de adobe clásicas, con teja y todo, ¿no? Entonces este cuarto se entiende que quedaba como al fondo del patio. Y en ese patio, atrás, habían, pues, lo que es el espacio para los animales. Entonces el caso es que, pues, ahí tenían una puerta de salida, como es la puerta trasera, con la que entraban y salían con los animales cada vez que regresaban de sus labores del campo. Y estas personas... una de las chicas que trabajaba con esta señora dice que ella se quedaba siempre en la noche a terminar de cerrar ahí el changarrito, porque era una como miscelánea, pero al mismo tiempo pues vendían, bueno, como las clásicas tiendas de pueblo, ¿no? Pero pues vendían el refresco, vendían las cervezas, vendían me imagino que otro tipo de bebida alcohólica, y siempre estaban los borrachitos en la banqueta ahí. Ándale, podría ser. Y entonces platican que siempre a la misma hora veían salir, dicen, una marrana muy grande por la parte de la puerta de atrás. Y curiosamente... La concha con zapatillas. Justo, lo estaba pensando. O sea, yo lo pensé primero. La cucha con zapatillas. Esa es otra, ¿no? Y entonces resulta que esta señora pues se encerraba y los trabajadores de ahí nunca entendían dónde es que estaba la marrana todo el santo día, si durante el día no veían a ningún animal ahí en el chiquero, ¿no? Pero pues decían, pues igual la señora la tiene encerrada en su cuarto y como nadie entra al cuarto, porque ya se sabía que era el cuarto de la bruja, pues nadie se iba a querer meter a husmeando, ¿no? Entonces, pues
siempre salía ese animal y se sabía que se iba como para el rumbo del río y por allá algún despistado a lo mejor se la venía encontrando, pero ya se sabía que pues, la marrana, esa grandota, ¿no? El caso es que un día llega una persona que no era de ese pueblo y traía de por sí malas influencias este muchacho. Cuando ve este animal muy grande, pues se le ocurre la idea, lo voy a atrapar, me lo llevo, lo vendo por allá, lo vendo y listo, ¿no? Pues me hago de dinero. Pues sí, pasa que entonces este chavo atrapa la marrana, nadie se da cuenta, nadie oye que está chillando el animal y como puede se lo lleva. En ese entonces dice que pues traía una motito, no muy grande, pues estamos hablando de por ahí de los 70, mediados de los 70. Ese chavo llegó ahí a ese pueblo, lo vieron raro, porque llegó temprano a ese pueblo, lo vieron raro, como que corría la voz, ¿no? Llegó un fulano de fuera, un fuereño, decían, llegó un fuereño y como que, y se había metido ahí a la tiendita de la señora, y ahí estaba tomando y la. Pero entonces cuando ese chavo ya se va borracho, lo ven, que salen con la moto, pero ya no lo ven cuando atrapa al animal. Bueno, pues resulta que como pudo, traía unas cuerdas, un mecate, amarró la marrana, la monta en la moto y ahí va con trabajo, ¿no? Pues ya te imaginarás esas carreteras de terracería, sin luz, con la pura luz de la motito. Y entonces dice que este chavo, pues él contó la historia, ¿no? De que pues como pudo, subió la marrana y todo. ¿Sabe cómo la llevaría? Yo no me puedo imaginar. Si era un animal muy grande, pues la montó en la moto y en fin. Y dice que entonces se empezó a escuchar chillidos, pero como de una mujer. Y que dijo, órale, qué raro. Pues, ¿quién? Y volteaba, pues no ve nada, pues todo está oscuro, ¿no? Y chillaba. Al animal le habían, creo, amarrado así como la trompa para que no chillara. Entonces dice, ese es un marrano, y ahí viene la motito en la noche. Y pues cada vez se adentraba más a la parte de los caminos más oscuros, ¿no? Entre la arbolada y pues más chilla, o sea, se oía el chillido de esa como mujer. Entonces una de esas se para porque dice que empezó a sentir que la moto se le movía mucho, pues obviamente el animal había entrado como que ya en desesperación, dijo pues claro, se viene moviendo y si yo vengo en la moto me va a desestabilizar y nos vamos a caer. Cuando él para, pues todo oscuro, todo oscuro, todo oscuro, no hay como ahorita que traes una lamparita con tu celular, traía una lámpara, las clásicas esas metálicas, las grandotas, y entonces dice que la saca de su morral. Y entonces cuando empieza a buscar al animal, porque traía el animal ahí atrás, se supone, y empieza a buscar, pues ya no hay ningún animal y se queda así como de, se cayó, se debe haber caído. En lo que viene buscando, ya te imaginarás, vuelvo a lo mismo, todo oscuro. Viene buscando, alcanza a ver una especie como de pezuñas, pero como medias pezuñas y como que no, y apunta al piso, lo primero que ve es esto, ¿no? Unas patas, pero eran solamente las patas traseras. Cuando empieza a elevar la luz, se da cuenta que era un marrano mujer que se veía muy feo, chillaba, y el caso es que se le viene encima y lo empieza a atacar a mordidas. Entonces este chavo, pues entre la borrachera, entre la oscuridad, entre que estaban al filo de una barranca, se van a la barranca, alguien que se le había hecho sospechoso a este chavo, obviamente como que lo venían siguiendo y dijeron, algo hizo porque es un fuereño y ya se le ve como rarito, y entiendo que le hablaron entonces ¿cómo se llama? Comisario del pueblo, y se va con 2 hombres el comisario. Entonces, de lejos, sí venían siguiéndolo, alcanzaron a ver cuando se para la moto y que se ve como ese forcejeo entre la luz y todo. Y entonces ya llegan estos señores en su carrito que llevaban y alcanzan a ver que sí está tirada la moto, están como unas sogas y se oía, así como al filo de la barranca, se oye que ya va pasando el río y se oía el chillido y se oían los gritos del hombre, se lograba así como medio ver la lamparita, a rato se deja de ver la lámpara
estos señores bajan y no entendían tampoco qué cosa había pasado. Cuando lo logran encontrar, pues sí está como a la orilla del río, todo arañado, todo mordido, y le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y dice, es que la marrana me atacó. ¿Cuál marrana? Y le empiezan a preguntar, pues obviamente no encontraron restos de nada, ¿no? Restos de ningún animal. Entonces ya lo suben, se lo llevan, pues, levantan su moto, se lo llevan, llegan ahí, ya están en la comisaría y le empiezan a preguntar, ¿y qué te pasó? Y dice, es que yo ya había visto que salió una marrana, la subí, me la quise llevar y yo me quería ir al pueblo no sé qué. Dice, pero en el camino sentí que se movía mucho y oía que chillaba, pero se oía como voces de mujer o una voz de mujer. Dice, y entonces cuando yo paré la moto y quise revisar, yo ya no vi nada en la moto. Dice, y me empecé a buscar al animal. Dice, y pues fue que me encontré que era una mujer, pero con cabeza de marrano. O sea, tenía las extremidades como de animal, cuerpo de marrano. Dice, y la cara así como entre animal y mujer, sí, como entre humano y ser humano, pero le metían las mordidas, porque dicen, pues sí, al día siguiente le tuvieron que aplicar la inyección de la rabia, le tuvieron que lavar las heridas, porque eran heridas muy profundas. Y resulta que lo curioso es que la bruja la vieron pasar desnuda, como dice, entre matorrales y todo, regresando ya como muy entrada la madrugada. Pues obviamente esta señora se pudo escapar de su captor y ya muy en la madrugada, ya casi, pues yo creo que con las primeras horas del día, fue que pudo regresar a su casa y la vieron entrar desnuda y toda como revolcada. Se transformaba. Sí, porque se transformaba, llegando el día volvía a su estado de mujer. Entonces, ahí como que se sospechó después, o sea, ya platicando, dijeron, pues no sería que te metiste con la bruja, o sea, no sería que te querías robar la bruja y la bruja se transformaba en marrano. ¿Esto entonces, fue en Aguacatillo? Aguacatitlán, por el rumbo de Aguacatitlán. ¿Y dónde es eso? Aguacatitlán, si no me equivoco, queda, pues es donde te conté que lo de las máquinas, que si no me equivoco, tengo la referencia de que es yendo para Puebla, entre la carretera de, ¿cómo se llama? Huitzuco, Puebla. El portal que decíamos. Sí, y es que te había contado eso. Entonces, allá todo esto como que era muy común, porque incluso también a mi mamá le tocó que muy jovencita estaba haciendo ahí su servicio. Bueno, no era su servicio, ya estaba como docente, en ese entonces como maestra, y clásico que mandan a los jóvenes a sitios rurales, ¿no? Y estaban ahí junto con sus compañeros y a una de sus compañeras se le metió en su cuarto, entró un guajolote. Y pues las muchachas alborotadas porque se metió el guajolote. Estamos hablando de chicas que van de entre los 18 a los 20 años. Estas chicas, pues espantadas primero porque se metió el guajolote, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué hace un guajolote a mitad de la noche casi metiéndose y haciendo un relajo ahí? Pero el caso es que el guajolote, porque dice, pues, un guajolote, sí, déjalo, ahí mañana, lo sacamos, ¿no? Nos encerramos. Se tapaban y dice que el guajolote iba y las destapaba. Se volvían a tapar. El guajolote pervertido. El guajolote venía. Sí, pasa que entonces las destapaba, pues estas dos chicas dormían en la misma cama y estaba la otra que dormía en el catrecito y pues las destapaban. Y dice pues que ya a mitad de la madrugada dicen, bueno, pues qué chingados. Se dan cuenta que el guajolote se había transformado en hombre y estaba ahí. Y pues estaba jalándoles las cobijas porque el tipo pues quería abusar de ellas. Entonces, yo me sé una historia que me contó mi abuelita hace mucho tiempo allá en Tierra Caliente, en Changata, Guerrero. Algo parecido, ¿no? Digo, siempre hay una cantinita en el pueblo, ¿no? Donde van borrachitos, ¿no? Pero decían que esta señora que vendía alcohol, emborrachaba pues a las personas del pueblo. Me comenta mi abuelita que un día falleció la señora. Y cerca de ese pueblo hay un río que se llama el río Balsas, una cuenca muy grande. Y resulta que para poder cruzar ese río, pues debe ser un buen nadador, porque tiene mucha corriente. Alguien se atrevió a meterse al río
Y siempre dicen que debajo de, le llaman la punta de Changata o la vista, algo de una vista que tiene, un mirador de Changata, abajo hay una cueva, Dicen que esta persona entró a la cueva y que se encontró a la señora que vendía las chelas, y que todas las personas que ella tenía adentro eran personas que se convertían en marranos, en cuches, de verdad, es en serio. Y yo digo, ahorita me recuerdo, y yo no le di importancia, me digo, no, que esa historia se la debe inventado mi abuelita, de cuál fumó, pero de verdad es una historia, te escucho hablar y digo, tiene una similitud, los sucesos, ¿no? Y se me viene, ¿no? El nombre, la cucha con zapatillas, ¿no? Que es muy común, dice, es que tengo miedo por la cucha, que me va a salir la cucha con zapatillas. Y esa anécdota que me contó mi abuelita, se me quedó muy grabada, pues. Y decía mi abuelita, es que son nahuales, se los llevan ahí debajo de la cueva. Dicen que al final salió esta persona y que dijo que todas las personas que eran malas en el pueblo, esta señora que le daba chupe a todos, se los llevaba y los convertía en marranos, de verdad, ¿no? De verdad, o sea, te estoy hablando, mi abuelita me lo platicaba, yo tenía que 8 o 9 años, pero no, para mí, digo, pues son historias de mi abuelita, ¿no? Pero digo, te escucho hablar y digo, hablas parecido, y digo, al final las personas, pues se los llevaba la persona, y que los convertía en animales. Pues algo tiene que tener, ¿no? Creo que es de muy de Guerrero, ¿no? Lo de la cucha con zapatillas, eso sí es de aquí como tal. De hecho, como costeño, ¿no? Es más así como costeño, porque yo no lo he escuchado, por ejemplo, en lo que tenga que ver con región centro o de otro lado. A mí me daba mucho miedo, yo estudié en una secundaria allá por la zona poniente, allá en Los Jardines, antes entrábamos muy temprano, y me daba un pavor porque me iba debajo, era oscuro, ¿no? Y me metía tanto ese rollo de la cucha con zapatillas, y no va a salir la cucha con zapatillas, nunca la vi, pero imagínate, veo una cucha, y es que me imagino al cuche, ¿no? Me imagino la cucha con cucha, hembra, sus ubres, ¿no? Y sus zapatillas, y siempre traigo esa imagen en mi cabeza, ¿no? La cucha con zapatillas. ¿De mi talla? Me quedarán las zapatillas, las en rojo. Y eso está muy loco, porque creo que tiene que ver bastante, bueno, yo no sé si los niños, o sea, que siguen de generaciones más abajo de nosotros, por ejemplo, conozcan la historia de la cucha con zapatillas y les cause algo, porque, por ejemplo, tú ahorita decías, es que a mí me daba miedo, y la neta sí nos daba miedo, pero no sé si los niños... Fíjate, esa es la cucha con zapatillas, y está la cuchita enjollada. Esa no me la sabía. De eso no me la sabía. Yo era una leyenda urbana de la cucha con zapatillas. Yo, la verdad, decían los chavos de mi edad, ¿no? La cucha. Y bueno, repito, a mí me daba mucho miedo. Nunca vi, y quiero pensar ahorita que comentas algo, que estas nuevas generaciones ya no van a saber esas historias, ¿no? De la cucha con zapatillas. Creo que va pasando el tiempo y esas historias que nos platicaban nuestros abuelitos van quedando como que en el olvido. Y me pongo a pensar ahorita que comentas esto, cuántas historias de personas mayores no sabrán acerca si alguien vio la cucha con zapatillas, si las zapatillas, qué color de zapatillas sería. Sí, ¿no? Digo, en realidad nunca la vi, pero me da un pavor, un miedo pensar, caminar entre andadores. En aquel tiempo en mi barrio no había tanta alumbrado público, y que me salía de la cucha con zapatillas. Caminaba con un terror por los callejones, y oía a veces los animales, pues al final son animales, ¿no? Y volteaba a ver, ay, la cucha, que no me salga la cucha con zapatillas, de verdad. Es que según dicen que se escuchaban los tacos. Sí, el taconeo del... Y es que sí es algo local, porque en otros lugares, en todos los lugares dijera Dani, de zona centro y así, o no sé si Brisa lo dijo, lo que siempre escuchamos es a la Llorona, ¿no? En todos lados hay una Llorona, en todos lados, la vecina, pero bueno, es más común encontrar a la Llorona. O el hombre del Gabán, ¿no? Ajá. El hombre del Gabán también muchos veces. Del coco, ¿no? Ajá, sí. El coco, viene el coco, duérmete porque Pero definitivamente la cucha con zapatillas sí es algo que se escucha mucho de este lado habría que ver si a lo mejor en Michoacán o Oaxaca
que están más cercanos, también se llega a escuchar algo así. El de la cucha enjollada también me suena. Sí, ese te acuerdas que lo habíamos platicado, creo que también Balam mencionó en esa ocasión que estábamos ahí ¿cómo se llama? Historias subtropicales. Ahí se supone que, por ejemplo, lo curioso es que este fenómeno habla de que es una cuchita enjollada que tiene sus collares y tiene anillos y no sé qué. Yo no entiendo cómo tendría anillos, ¿no? Si tiene pezuñas. Si tiene pezuñas, pero la gente decía ándale. La gente hablaba de que pues con anillos y que con pulseras de oro y con collares y todo. Lo curioso es que este animalito se supone no tiene cabeza. O sea, no tiene cabeza, no tiene cabeza, pero que además de todo, si tú te la encontrabas, te producía buena suerte. Porque se supone que si tú te la encuentras, ella de alguna manera te va a regalar como que alguna de estas joyas que trae y te va a generar como algo chido, ¿no? Igual a lo mejor no te provocaba según como que te regalara una joya, pero se supone que el encuentro con este ser te traería te tendría buena fortuna. Entonces ahí era como muy al contrario de la cucha ensarpetillada. Ahí yo me acuerdo que mis compañeros en la primaria, yo estudié la primaria en la primaria de la Francisco Villa, y todos los chicos que vivían pues en la parte alta del cerro de la Francisco Villa hablaban de que sí, es que si tú la ves pasar en la noche o en la mañana, cuando es muy temprano, te trae buena suerte. Entonces, como que era la onda de hola, ¿dónde estás? Yo me sé una historia diferente, la culebra de los cuernitos, de que tenía un cuernito de oro, un cuernito de plata. Me la platicaban mis compañeros en la secundaria, platicaban muchas historias que le platicaban sus abuelos, y me comentaban que si tú te encontrabas en el camino una culebra, y esa culebra traía dos cuernitos, uno de oro y uno de plata, te iba a regalar un cuernito, o sea, te iba a dar un cuerno, pero al término de que se terminara la fortuna que te iban a dar, iba a ocurrir una catástrofe, algo feo, pues. Y me metí esa idea y dije, voy a buscar una culebra, la culebra de los cuernitos, no sé si sabes algo. No, de esa historia no me la sé. Pero sí, yo me la sé porque de verdad, o sea, dije, bueno, si la gente dice que es rica, pues voy a buscarme una culebra, ¿no? Oye, queremos patrocinadores. Sí, ¿no? Que me dé el cuernito de oro, y igual. Fíjate que hay un canal en YouTube que veo mucho, bueno, antes veía mucho con mi mamá, que se llama Yolo Camotes, y él saca, pues datos de la historia de México. Hace rato que estaba platicando, Brisa, lo de la tertulia, tú lo estabas comentando. Él, en la mañana, justo hoy, antes de venir con ustedes, estaba escuchando de tradiciones que se han ido perdiendo en México, ¿no? Entre ellas comentaba lo de la tertulia, lo de, pues el respeto a los mayores, muchas cosas. Él hace videos también reflexivos, ¿no? Y platicaba de mitos y leyendas que se han perdido en el tiempo, pues por muchas cosas, ¿no? Y él platicaba que ahorita, por ejemplo, nosotros a lo mejor nos llegó hasta ahorita la cucha con zapatillas nada más, pero antes tenía un contexto también de una lección, como dice Dani, de darte una reflexión de algo, ¿no? A lo mejor lo de la cucha enjollada, lo de la buena suerte. Y una vez él también dio un mito, una leyenda de un señor que, algo así, no recuerdo muy bien, que su hijo estaba enfermo, llegó a una cueva y se le apareció un animal también, otra vez vuelven los animales, y platicaba que pues encontró fortuna, ¿no? En fortuna, esta persona, pero a cambio pues tendría que perder a su hijo, ¿no? O sea, era algo como de reflexión, o sea, él fue como que en busca de sanar a su hijo, pero llegó encontrando fortuna en lugar de la salud para su hijo, ¿no? Sí. Entonces ahí también, no me acuerdo, es una leyenda, un mito que contaba en este canal que me encanta, y era lo que al último te daba una lección, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres, no? Si lo que realmente quieres es fortuna, o quieres salud para tu familia, o qué es lo que estás buscando. A lo mejor es lo que nos falta en este contexto de las historias que están incompletas, ¿no? Uh-huh. Pero este tema, retomando los nahuales, pues sí está muy padre porque siempre ha estado presente, ¿no? Los animales, de alguna forma, todas estas cosas que de repente no comprendemos. Y lo padre es que, por ejemplo, ahorita que dice Brisa, lo que cuenta Dani, que contó su abuelita,
son historias que podemos recuperar apenitas de eso que nos hemos perdido, ¿no? A lo largo del tiempo. Y a lo mejor, pues, también van a venir nuevas historias, pero pues ya con alguna explicación, con un contexto, no sé. ¿Más científico? Sí, más científico, o no sé. Y es que Oye, van a tener foto de la cucha. no, ya ahorita yo creo que es más fácil, ¿no? No, ahorita que estás comentando eso, ¿no? Se me viene a la idea la aventura que tuvimos la otra vez ahí que fuimos a la cueva donde... Cuéntala. Bueno, ya la he platicado muchas veces, ¿no? De la vez que quisimos entrar a la cueva que está ahí en el derrumbe, al túnel ferroviario. Me acuerdo que llegamos, éramos nosotros, y pues nos empezamos a hacer camino, ¿no? Ahí vamos. Digo, el único que se atrevió a meterse pues fue Balán, ¿no? Pues en la cueva, pues hay animales, hay agua, pues que huele feo, pues, pero al final el que se atrevió a meterse fue Balán, ¿no? Y ya estábamos saliendo, ¿no? Y de repente cuando escuchamos un ruido y todos volteamos a ver y nos encontramos un venado, ¿no? Y todos lo vimos, o sea, todos lo vimos, o sea, todos vimos ese venado, las astas, se nos quedó viendo, era blanco, ¿no? Sí. Y este muchacho, ¿cómo se llama? El que dijo, el venado. Tony. Lo vio y empezamos a correr, pero de verdad, o sea, todos lo vimos, o sea, todos vimos el animal. O sea, no es una alucinación. No, o sea, si hubiera sido hoy eso. Fueron los olores del No, es que lo vimos y lo grabamos, o sea, hay una parte del video donde él lo graba y vamos corriendo detrás del animal. Digo, ¿qué posibilidad hay de que haya un venado cerca de la carretera a las 10 de la mañana? Me acuerdo que le platiqué esa anécdota a mi esposa y me dijo, tú estás loco, tú estás mal. De seguro el animal bajó y resulta que le dijo a alguien que es muy común ver que los animales bajen de la montaña a buscar alimentos, pero la realidad es que está en zona urbana, ¿no? Era imposible que un venado estuviera a esa hora del día ahí. Y se empezaron los debates, ¿no? ¿Qué era? Y la verdad a mí me perturbó ese tema porque me había pasado una historia acerca de ese lugar y empezamos a decir, ¿no? ¿Qué era? Me hablaste y me dijiste, ¿sabes qué, Dani? Es esto. Y me empecé a meter una psicosis a mi cabeza. ¿Qué vimos? ¿Qué encontramos? O sea, ¿qué es lo que en realidad vimos? Resulta que comentaron que era pues el guardián de esa zona, ¿no? De ese lugar. De esa zona. Pero cuando nosotros íbamos entrando, ¿te acuerdas que te dije? Se ven pisadas. Ajá. Y digo, oiga, sí. Nadie me hizo caso. Nadie me hizo caso. Y se veían las pisadas, de verdad. Digo, ¿qué posibilidad de que haya entrado un perro a ese lugar? Digo, no. Y vimos y nos pasó esta anécdota, la verdad, quiero pensar que no fueron los gases de eso, porque todo lo que vivimos, ¿no? Y todo lo que conllevó a en realidad saber qué era ese animal, qué cuida ese animal ahí adentro, porque al final de cuentas, pues ese túnel era un pasaje, ¿no? Conectaba Pie de la Cuesta con Acapulco y literalmente las personas entraban con antorchas a ese lugar. Recuerdo que dice, bueno, hemos platicado, ¿no? Que hay personas que la asesinaron ahí en ese lugar. Imagínate cuántas anécdotas o cuánta energía hay en ese lugar que necesita un animal sagrado, cuidarlo, ¿no? Pues al final, pues quiero pensar que era sagrado o no sé qué cuidaba el animal en esa cueva, pero digo, yo me quedo pensando porque he platicado siempre una anécdota que me pasó en ese lugar, ahí en la cueva, pues en el túnel ferroviario que ya mucha gente lo visita y ya. A ver, cuenta la otra historia. Dijiste que tienes otra ahí. Pues la historia que ya se la saben, es larga que contar, pero resulta fue hace 2 años, cuando fue lo de la pandemia de COVID. Mi papá cayó en esa enfermedad. Recuerdo que cuando lo llevé, pues llevé a mi papá muy malo al hospital. Y yo lo que quería era que sanara a mi papá. Y empecé a generar, ¿no? Pues ¿qué hago, no? Y me venía a la mente la película la de Ghost Rider, ¿no? Cuando el joven le vende su alma al diablo, ¿no? Dije, bueno, pues va, o sea,
con tal de que mi papá esté sano, pues se la vendo, ¿no? Recuerdo que lleva a mi papá, ya me dijeron, salí y venía pensando en esa cuestión. No, sí se lo voy a vender y sí lo voy a hacer. Y yo tanto venía generando que a las 3 de la mañana me encontré una persona justamente en esa parte del túnel ferroviario. ¿Qué posibilidad había que una persona estuviera caminando 3 de la mañana con ropa, digo, revolucionaria, con un sombrero, con un morral, con sandalias, con su machete? O sea, y dije, sí es él, o sea, literal es él. Y me estacioné cerca de la carretera. Dije, va, como va, pues, o sea, si ya lo llamé, pues de una vez, pues. Pero hubo una parte de mi cabeza que me dijo, no lo hagas, o sea, mejor. Apagué mi carro, de hecho, y dije, pues ahorita lo alcanzo, estaba en la curvita. Pero hubo una parte de mi cabeza que me dijo que no, mejor me fuera, y que ya no le siguiera. Así que por eso cuando pasó lo del venado, pues me quedé ahí, digo, ¿qué conexión existe o qué pasa en ese lugar? ¿Qué pasó al haber un animal? Digo, un venado no es algo malo, ¿no? Un venado es algo bueno. Que esté cuidando la energía de ese lugar, que para mí pues es un lugar pues da miedo, pero pues algo hay, ¿no? Hay alguna energía. Chécate esta tablita de ese episodio, porque pues ya ves que subimos el video y hasta le pusimos, ¿no? Se nos apareció un nahual. Y recientemente pues fuimos a visitar a mi amigo Jimbo y a Maritza, que ellos ya vi que sí ven nuestros videos, porque lo vi en su televisión. Yo sí me pongo a darle play, voy a la tele de alguien y a ver. Y él me dijo, ya en serio, güey, dice, ¿no se te apareció un venado? Le digo, le digo, esto tiene 2-3 semanas que platiqué con él, y me dijo, ¿no se les apareció un venado? Le digo, sí. Dice, no se les apareció, no te creo. Y él nos empezó a explicar, mi amigo es de allá de Huitzuco de los Figueroa, y nos estaba platicando él todo el proceso que hacen cuando van a cazar, ¿verdad? Cómo hacen, hay personas que van y solamente asustan, unos son asustadores y otros salen allá a esperar a los venados para cazar, ¿no? Y nos explicaba lo del venado, lo de la venada, porque yo todavía le dije, es venada, no era venado. Y bueno, ahí estábamos platicando y él me explicó todo el proceso y me estaba diciendo que él no me creía porque me contaba esto mientras íbamos a la cueva del diablo. Fuimos a la cueva, fuimos a la cueva del diablo allá en Huitzuco, que está en una montañota y alcanzas a ver un hoyito, y nos metimos ahí. Entonces mientras íbamos caminando, Dani me iba contando esto, ¿no? De que no nos creía que no se nos apareció el venado, porque él me platicó todo lo que hace la gente de esa región de Huitzuco para poder cazar. Ajá, me dijo, güey, es que no se te puede aparecer. Y dice, y porque vio el video que sale, que empieza en una carretera, me dijo, aparte es una zona urbana. Sí. Y me estuvo diciendo, no te creo. Y ya nos explicó todo. Nos explicó cómo le hacen, cómo los espantan, las edades. Y luego me dijo, es un venado, dices que es un venado joven. Dice, es que no puede porque es la mamá y no sé qué. Me explicó todo el contexto. Pero bueno, a final de cuentas, también llegó al punto en el que dice, bueno, entonces, si es que no es un venado de verdad, pues era un... Exactamente. Y ahí nos surgía una pregunta ayer que hablábamos de esto, es ¿cómo sabemos cuándo es un nahual? O sea, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cómo? Ajá. Saca tu identificación. Párate ahí. Identifícate, por favor. Sí, porque está complicado, pues, o sea, no sé si ustedes sepan algo o cómo. Sí, pues fíjate que... Pues te decía, platicando, ¿no? Este caso de cuando te digo que se mete este supuesto guajolote al cuarto de donde estaba mi mamá y sus compañeras, dice, nadie sospecharía que habría sido un hombre, ¿no? Pero resulta que a mitad de la madrugada, pues, están jalando sábanas, esperaban ver al animal y resulta que ya era un hombre ahí, estaba desnudo, porque obviamente de lo que he ido documentando, es que aquel que trabaja esto del nahualismo,
Hay diferentes formas, fíjate, estaba yo observando que dice que cuando, por ejemplo, son nahuales de animales como decir aves, se desprenden de sus piernas. Entonces, está bien así como, es como muy tétrico esa parte porque entiendo que en ese ritual que ellos están haciendo para la transformación, llevan cuchillos o llevan machetes y literalmente se cortan las piernas. O sea, en ese proceso de, sí, Se las mochan. sí se las mochan. Pero, y entonces, porque tienen que separar, como quien dice, las piernas para poderse transformar en este caso, un guajolote. Se sabe que se transforman, por ejemplo, en gallinas, en animales, así que, sobre todo que son de voladores, ¿no? O sea, que son animales, las dichosas lechuzas, que mucho se caracteriza ahí de que se menciona que son brujas, ¿no? Pero entonces, sí está como medio, se me hace como medio tétrica la manera en cómo hablan de que se transforman, como dices tú, pero cómo diferenciarlos, ¿no? Hasta donde yo he escuchado es que dice que, bueno, la diferencia entre, por ejemplo, que tú ves un guajolote, es que sí, los animales son grandecitos, pero un guajolote, digamos, nahual, se va a caracterizar porque es más grande. Y entonces es como lo que te digo que les pasó a... La marranota. La cucha. Y es lo que les pasó también, estos no me acuerdo de dónde es la historia, pero lo escuché, que dice que era un par de policías que andaban medio porochitos y vieron que andaba un guajolote bien grandote ahí como a mitad de la plaza del pueblo, ¿no? Y que, pues, ¿qué hace un guajolote de ese tamaño, mitad de la plaza? Y que dijeron, pues no sé, pues hay que atraparlo y lo metemos a la clásica cárcel de pueblo, ¿no? Entonces, pues, nada más es un cuartito ahí con... Sí, a la comisaría, van y los meten, ¿no? Y que entonces estos policías, pues como es un pueblo bien tranquilo, pues dijeron, no hay nada que hacer, vámonos a dormir, hay que descansar y total, ya al rato en la mañana vemos qué pasó con el guajolote, a ver si alguien viene a reclamarlo. Y resulta que sí, se acuestan a dormir, se tiran ahí en su banca, se quedan dormidos. Y bien tempranito en la mañana, alguien llega y les tocaba la ventana. Y como es una zona fría, pues estaban encerrados los policías ahí en su oficinita y les tocaban la ventana. Y hasta que se asomaron, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Oye, dice, el escándalo que tiene la vieja esa, dice, ahí en la cárcel, dice, ¿por qué la agarraron? Y dice, ¿cuál? O sea, la vieja esa, dice, ahora, ¿para qué la dejaron encuerada y no sé qué? Y se bajan corriendo y se asoman, ¿no? Pues estaba una mujer donde se supone estaba el guajolote. Y estaba, pero dicen que súper brava porque pues la habían atrapado, ya se le había hecho de día, ya se había vuelto a transformar en mujer y resulta pues que estaba ahí y dicen los policías, no, pero dice, nosotros vimos que era un guajolote, dice, porque hasta dijimos, si nadie lo reclama, pues lo mandamos matar, hacemos molito y ya, mitad y mitad, ¿no? Y todos felices, pero resulta que era una mujer y que estaba súper enojada porque pues obviamente ya se le había amanecido, estaba desnuda, tenía frío, ya todo el mundo la estaba viendo porque las rejas de esta cárcel daban para la salida, o sea, bueno, daba para la placita. Y todo el mundo, ya eso de las 6, 7 de la mañana que ya van pasando pues para sus actividades, pues la veían y esta gritaba y gritaba y gritaba que ábreme, sácame. Entonces dicen, no, pues es que, ¿cómo te das cuenta que, o sea, cómo podrías darte cuenta que no es un animal y que sí es un nahual? Porque dicen, pues a lo mejor la diferencia del tamaño, o sea, que tienen un tamaño inusual para lo que es la especie, ¿no? Podría ser. Ahorita que está comentando eso, también es una anécdota que he platicado hace muchos años cuando en mi loca juventud fui amante de los excesos, eran entre 2 y 3 de la mañana y traíamos una guarapeta sabrosa con un amigo que sé que va a estar viendo este video y estábamos tomando, pum, pum, pero notábamos que alguien nos estaba viendo. Y quisimos pensar que era el efecto del alcohol y la desvelada y todo el rollo. En eso regresamos a ver hacia un punto de la casa y vimos como un animal grande, muy grande, levantó sus alas, pero la envergadura de verdad era muy... 3 metros, ¿no? Grandísimo. Y vimos cómo voló el animal, o sea, cómo voló el animal y sentimos el aleteo grande.
Digo, quisimos pensar que hasta le vimos pies a este animal. ¿Qué era? ¿Qué nos estaba viendo? O sea, pero tenía rato, o sea, le sentíamos la mirada, pero le teníamos mucho amor a las caguamas en ese momento. Y órale, salud. Regresamos a ver, y era un animal muy grande, voló. Pero no se identificó. No se identificó, pero digo, al final de cuentas, pues el animal nos estaba viendo, o sea, estaba al pendiente de lo que estábamos haciendo. Sí tardó un buen tiempo, sí. Después sacamos conjeturas con mi amigo que había sido una lechuza, que había sido algún animal, o que posiblemente dijo, es que fue un nahual que andaba por ahí, nos estaba viendo, y quería decirte que ya le bajáramos al desmadre porque ya era muy noche. Mucho, ¿no? Y te voy a decir algo, le bajamos mucho y ya no veíamos arriba, ahora veíamos abajo en el cuarto. Oye, Dani, pero ¿qué sensación les dio cuando vieron eso? Miedo, O sea, ¿qué? mucho miedo. ¿Y en el caso del venado? En el caso de venado sentí la necesidad muy grande de seguirlo, porque yo siempre que es un pasadero para mí, y siempre que paso, bueno, ya trato de olvidarlo y digo, bueno, hay algo, yo siento que algo me llama, o sea, siento que algo me dice que debo de entrar allá adentro, y me he quedado con las ganas. Y le he dicho a mi esposa, y dice, bueno, tú estás loco. A la cueva, al túnel. Yo quiero entrar a ese túnel a ver qué hay. Y cuando veo este venado, no me dio miedo. Al contrario, me dio la sensación de querer seguirlo. De querer buscar una respuesta a unas preguntas que traigo en mi cabeza. Pero no me dio miedo, la verdad me dio... ¿Eres Bambi? Bambi, eres tú. Pero sí, me dio esa necesidad. Sí, No me dio miedo. De hecho, ya no lo volvimos a ver al venado. Empezaron a ladrar los perros. ¿Qué posibilidad había de que el animal subiera una pila el cerro, ¿no? Literal. Ya no lo desapareció completamente. Y como dice mi amigo, o sea, ellos tienen que llamarlos o a espantarlos para que se muevan. ¿Y cómo es que llegó justamente a ese punto donde estábamos todos juntos? Y Román, ¿no? Y lo curioso de eso es que se nos quedó viendo, ¿no? Y todo. Sí, nos vimos todos. Un cliché así, o sea... Cruzamos miradas y... Sí, nos quedamos viendo, ¿qué te gusta? Unos segundos que se nos hicieron eternos, ¿no? Así viéndonos, digo, ¿qué onda? Y esa sensación me dio de quererlo seguir para, pues, encontrar respuestas que siempre me he preguntado, oye, ¿qué onda? Porque ya ves que en ese punto es un punto muy sonado, ¿no? Que se le sube la mujer de blanco a los taxistas, que estaba el castillo que está en el derrumbe, y siempre ha sido como que un lugar muy activa en esas situaciones. Ahí está la cueva arqueológica más adelante. O sea, sí es un punto energético. Ahora fíjate, a mí se me ocurre de pronto conectar la idea. Si ves que estaba dibujado este venado, ¿no? En la cueva. Y no te dice que es como la idea de ese espíritu, de ese venado que posiblemente sería un protector, ¿no? De esa zona. Cuidaba. Cuida, tal vez es un espíritu. Ya lo había protector. relacionado, pero no lo había visto así. Sí, porque curiosamente No, sí, pues ya lo habíamos platicado, sí es cierto. Porque pues si es un venado, la característica es un venado joven. Cuando tú oyes lo que te dice Marta Cabrera de cómo era el dibujo que estaba ahí en esa cueva, pues tiene mucha relación, ¿no? Es como una relación directa que está ahí. No manches, sí. O nos está diciendo que vayamos a la cueva arqueológica. A lo mejor que bajemos. Sí. Fíjate que está curioso porque también hace rato estaba viendo y se supone que estaba diciendo que solamente los que son brujos se pueden convertir en nahuales, ¿no? Pero si se supone que todos nacemos con uno, es que posiblemente todos nos podríamos convertir en nuestro nahual. Es como encontrar tu animal. De hecho, actualmente ya dentro de las, digamos, opciones de las terapias que actualmente se manejan mucho, las terapias holísticas, porque pues, yo estoy en esta área, habla mucho de que hay, digamos, una especie de tipo ritual o una especie de tipo meditación en donde justamente cuando tú lo llevas trabajado con este caso se requiere obviamente una persona que te vaya guiando, tú puedes contactar con tu animal de poder. Entonces, ese animal de poder pues viene siendo tu nahual. O sea, entonces es como vas conectando con esa naturaleza animal. Y de hecho, por ejemplo,
Hay una película que me gusta mucho que es original, es una originaria de un libro, es una trilogía que es La Brújula Dorada, en donde justamente te dice ahí que todos nacemos conectados con un animal, ¿no? Que conforme tú vas creciendo, obviamente vas definiéndote como ser, como persona, y hasta cierto punto, cuando ya quieres como la madurez, como decir, de cerca de los 18 años, se define por fin tu nahual. No sé si han visto esta película, pero esta película de La Brújula Dorada, búsquenla, está muy bonita porque curiosamente ahorita ya está la serie en HBO y se encuentra como La Materia Oscura. Está genial la serie, pero está muy bonita porque te habla justamente de cómo todos venimos conectados con este ser, con este espíritu, pues un espíritu animalito, ¿no? Y ahora obviamente que cuando tú ves también a los niños chiquitos de menos de 5 años, pues tienen una naturaleza muy similar a la de cualquier cachorrito, o sea, son naturales. O sea, ellos no te están midiendo con filtros. Los niños de esa edad, si algo no les gusta, te lo dicen. Y es muy similar su manera, o sea, es muy natural, pues o sea, es completamente libre de ideas, de que, pues pórtate bien, o sea, con formalidades, ¿no? Entonces, yo de manera de broma y en parte como de cariño, cuando mis hijos estaban de esa edad, le decía, ay, pero si eres un animalito salvaje, por Dios. O sea, porque, o sea, y me decía, o sea, yo me refería a que era completamente natural su comportamiento, ¿no? Entonces, cuando te digo, tú ves cómo se comportan los niños de esa edad, tipo preescolar, y tú los ves ya un poquito más crecidos, ya cambian por completo. Pero de esa edad son muy frescos, o sea, son muy legítimos en su comportamiento, ¿no? No andan con me quiero ver bien, o sea, no, nada, ¿no? O sea, y es muy propio como tú ves que se comportan los cachorritos, ¿no? Los animalitos que tiene uno. También lo platicamos por ahí. Entonces, ¿qué animales pueden ser tus nahuales? O sea, ahorita hablamos de una cucha, hablamos Yo de un quiero ser una venado, hablamos de un guajolote, pero o sea, ¿qué tipo de animales? ¿Una hormiga puede ser? ¿Un murciélago puede ser? O sea, un insecto. Por ejemplo, ahí en los animales que tú comentas, ¿qué has visto? ¿Qué animales? Mira, por lo regular digo, no es que sea como tal, ¿no? Ajá. Pero mucho se menciona que, por ejemplo, los animales que están como más, de hecho, ustedes han visto, por ejemplo, cuando se toca el tema de las tribus que le llamaban pieles rojas, los apaches, ajá, están los tótem. Ajá. Ves que, por ejemplo, te mencionaban que había una cara de un oso, luego que un coyote, y que luego, bueno. Sí. Yo en otra ocasión ya les platicaba que esos tótems, que son como unos postes que están parados, en sí lo que te están mencionando es como decir a qué linaje perteneces. Entonces, es como que te dicen, tú eres de la familia oso, que viene del linaje del coyote y que tiene contacto con el halcón, ¿no? Entonces, cuando se ven estos postes, en realidad estás viendo como que estuvieras viendo el nombre y el apellido de las familias. Como cuando vas a las casas y dicen familia tal, que ves que ponen sus plaquitas, ¿no? Es más o menos similar cuando tú estás entrando a estas zonas de reservas indígenas, le llaman allá. Estás entrando a estas zonas y cada zona tiene su propio tótem, porque pertenece a ese linaje. O sea, te está hablando de que esos son los espíritus protectores de estos linajes. Hay una película de Disney que también la tocan este tema, la de Tierra de Osos, justamente en donde te hablan de tu conexión con tu animal sagrado. Entonces, obviamente, ¿cuál es tu animal sagrado o cuál es tu animal regente? Pues esto yo creo que viene a hacer que tú hagas este estudio y te conectes con tu espíritu animal, como quien dice. Yo creo que ahí se van a ver más. Lo que más se menciona, por ejemplo, acá, al menos aquí en lo que yo conozco, es que te mencionan que es el halcón, el águila, te hablan del cocodrilo, el jaguar, el puma, el ocelote, no me acuerdo, creo que la araña también me acuerdo que lo he visto, el colibrí, y no recuerdo cuál otro, pero sí son cerca de 10 de los que yo recuerdo haber visto.
aves, ¿qué Ujú. más mencionan? La serpiente también. Mencionan la serpiente. Pues es que imagínate que sea un animal que yo me imagino que todos van a esperar ser un jaguar o un león o algo. Ajá, pero me recuerda cuando los Power Rangers también les dieron su que eran el animal y le dijeron a un brother que era el sapo, al Power Ranger negro. Y él se quedó así de, pero ¿por qué el sapo? Y le explica, no, es que nada. Entonces a lo mejor yo no quisiera saber mi animal para no decepcionarme, ¿no? Así de, soy un oso hormiguero. Pero tiene funciones igual. Ahorita que comentas eso, ¿no? Incluso hay algunas series de caricaturas, ¿no? Que te muestran. Hay un episodio de Los Simpsons, ¿no? Cuando Lisa le hacen tomar una pócima, ¿no? Y que se convierte, y dice, bueno, ¿qué soy? Soy era un animal, era un oso o algo así. Soy un oso, o sea, te lo van inculcando. Y los que- Simpsons no se equivocan. Ellos no se equivocan. Sí, porque de ese capítulo estarían haciendo referencia a como cuando están tomando, por ejemplo, la ayahuasca. O, por ejemplo, cuando tú has estado viviendo una experiencia con hongos o que estás tomando estas otras medicinas naturales que se conoce así. Son medicinas naturales que su función es que si lo haces bien, dentro de una ceremonia bien ritualizada, que no te vas a la idea nada más comercial de, ok, se me ocurre probarlo y me lo tomo y ya, y no tienes digamos, ese respeto por la medicina, entonces no lo vas a vivir correctamente. Si lo vives bien, si te llevas bien tu acompañamiento desde principio a fin, si además de todo realizas todo un protocolo, porque se hace todo un protocolo para cuando tú llegas ahí, sí, literalmente tienes que estar en una especie de dieta cerca de un mes para que te salga bien todo. Y estamos hablando de que, por ejemplo, estas dietas incluyen que no vas a fumar, no vas a tomar alcohol, tienes que cuidar mucho tu alimentación, cuanto menos carne mejor, porque es la manera en cómo tu espíritu está más limpio y tu cuerpo también está más limpio. Y al momento de que, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas que tienen estas experiencias y dicen, no, es que me fue bien feo porque vomité, porque tuve diarrea, sí, porque no hiciste una depuración orgánica de tu cuerpo. Y cuando tomaste estas sustancias, obviamente la medicina arrasó con todo lo malo que estaba. Y es una manera en cómo tu cuerpo empieza a limpiarse de todos aquellos residuos. Entonces, si obviamente le ayudas a tu cuerpo a que esta experiencia no te sea tan traumática, va a ser mejor. Y entonces, en estas experiencias ya se ha visto que cuando te llevan un buen acompañamiento, tú logras contactar con tu animal sagrado. De hecho te dicen, ¿no? Que no debes ir con problemas. No, con problemas. de hecho, cuanto más limpio emocionalmente vayas, más neutral, es lo mejor. Sí, porque luego dicen, me dio una mala experiencia, no lo quiero volver a repetir. Sí, pero no es por la medicina como tal, es por lo que tú traías cargando, te digo, orgánicamente, que no guardaste esta dieta. Emocionalmente venías de haberte peleado con tu familia o estabas con mucho estrés del trabajo, traes muchos rollos mentales que no te ayudan. Entonces, cuando tú tocas esta medicina, tienes contacto con ella y vienes con todo esto, obviamente te va a ir muy mal. Entonces, yo soy de la idea de que si tú vas lo más limpio posible, lo más neutral posible, porque obviamente en estas alturas de la vida no te vas a poder ir al 100%, ¿no? Sí. Pero cuanto más tú sepas canalizar tus emociones y no te enrolles tanto, si tú vives una experiencia como esta, bien cuidadita, con un buen maestro, de verdad, créeme que vas a hacer la experiencia más bonita. Yo tuve la experiencia con unos honguitos súper bien. Me gustó mucho esa experiencia. ¿Y qué viste? Que no vi. Que no vi. Muchas cosas, pero sobre todo lo importante es que me ayudó a entender muchas cosas del por qué es que he vivido como he vivido. O sea, en el sentido de que pues yo siempre sentí como que no aterrizaba yo aquí, como que siempre... Bueno, de hecho, los que me conocen desde chavita me dicen, es que sí, tú eras rarita desde niña. Yo, sí, obvio. Sí, pero ahora lo entiendo, ¿no? O sea, hoy lo entiendo porque digo, wow, esta experiencia me permite entender que no estoy equivocada en lo que estoy haciendo. O sea, justamente... hasta incluso el canal, haciendo lo que me gusta como tal, me permite justamente fluir,
Hoy me siento ya más completa porque hago esto del canal y hago lo de las terapias, entonces digo, sí, es que esto era lo mío. Y me vengo a encontrar hasta ahora, ¿no? Y llevar esta experiencia que hice, me dijo, era como confirmarme, sí, estás en lo cierto, o sea, sí, entonces... Vamos. O sea, ya después de toda la experiencia que tuviste, tu forma de ver la vida cambió. Es que pasa que, digamos que vengo con este proceso ya de años, ¿no? Pero esta experiencia como tal, este encuentro con se le llama niños santos, se le conoce así, me permitió ver el por qué entonces yo venía, si tú quieres, pegándole, como dice, a lo equivocado, ¿no? O sea, ¿por qué no me aterrizaba algo? ¿Por qué no me aterrizaba algo? Pero era eso, porque yo no había encontrado justamente lo que tenía que hacer. Entonces, en todo este proceso, yo, si tú quieres, me había venido equivocando mucho. O sea, como mucho, ¿no? Que caminamos por un lado que no es, y cuando tu naturaleza te dice que tienes que caminar por acá. Y uno muchas veces camina en el sentido equivocado porque así te dijo tu papá, porque la sociedad te exige que tú vayas para ese camino, y tú dices, es que esto no es lo mío, o sea, y hasta que encauzas para donde tú tienes que ir, es cuando dices, por fin, entonces te abre todos estos canales, ¿no? Y entonces empiezas a recibir. Ya quiero ir yo. Vamos. Sí, igual encontramos el animal que nos corresponde, ¿no? Ahorita creo que esto de los nahuales también tiene que ver con eso, ¿no? De que, pues a lo mejor también es la idea de que, pues naces con un animal y todo eso, pero creo que también es la parte de estar en equilibrio, ¿no? Con el planeta, con todo lo que termina de estar interconectado. Creo que tú alguna vez lo dijiste cuando platicamos con Juan, con Saul en el del medio ambiente, que al final de cuentas todo se termina interconectando, ¿no? Todas las cosas. Hablábamos de la contaminación en el mar, la tierra, en el aire, y al final de cuentas pues nos termina afectando a todos, ¿no? Y creo que esto de los nahuales pues también nos hace pensar así de, bueno, pues si hay un animal que comparte la línea o la vida conmigo, sí, pues también merece que viva en un buen lugar, ¿no? En ese tipo de cosas, ¿sí me explico? O sea, sí, creo que también por ahí va esta parte, y pues no manches, chamacos, ha estado increíble. Yo sabía que ustedes nos iban a dar. Ahorita, me estoy acordando también de una historia, creo que les platiqué, ¿no? Cuando escuché los ladridos de los perros. A ver, dale, ellos no. Bueno, el público no sabe. Estaba pues en una fiesta yo con mi amigo, por cierto. El mismo amigo de siempre. Y nos íbamos mucho a tomar la copa ahí por el lado de la zona de los acantilados del jardín. Y estábamos echando la chela, nos gustaba ir a las 12 de la noche. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Pero siempre nos gustaba ir ahí y una vez estábamos echando la chela. Y empezamos a hacer unos ladridos. O sea, no era algo normal que hubiera unos ladridos en la Poza Azul. Y bueno, seguir echando la copa. Se nos hicieron como las 2 de la mañana. Y empezamos a escuchar esos ladridos, ¿no? Y no sé si han visto en la Poza, en Poza Azul, hay unas escaleras que van serpenteando y llegas al punto. Y vimos cómo ese ladrido se acercaba, ¿no? Y era un ladrido de un animal grande, un perro así, de esos perros chonchotes, pues así, ¿no? Y la neta sí me dio mucho miedo. Entré me puse mal porque, bueno, ¿quién nos está ladrando, no? A esta hora de la madrugada. Y la neta no es algo que yo estuviera inventando. Muchos me dicen, es que lo inventaste porque andabas bien cohete y todo el rollo. Pero no, los pescadores comentan que se oyen ladridos de animales, ¿no? Dicen los mismos pescadores y cucaracheros de la zona, pues, que era un pescador que falleció por esa parte y que se manifiesta, ¿no? Siendo como un perro de verdad. El guardián. ¿Pero qué será que protege ahí? Yo siento, mira, esa parte de Acapulco es muy frecuentada por la Poza Azul, pero también se ha dado muchos sucesos de personas que han fallecido, porque pues llega un momento en que la poza está tranquila, la gente se mete y el mar entra el agua y hace sus estragos. De hecho, a mí me ha tocado presenciar el fallecimiento de un joven, y la neta pues es algo que te cala.
Así que yo quiero pensar que pues ahí hay energías, ¿no? Que están ahí cuidando, ¿no? Como el venado, ¿no? Que cuidaba la entrada del túnel ferroviario. ¿Qué cuida esta persona, ¿no? Que se manifiesta en un animal, en un perro? ¿Qué cuida? Al final de cuentas, pues siento yo, pues que hay poderes energéticos, ¿no? En esa parte de la zona poniente de la ciudad. Pues bueno, eso. Ya ven, cuando hablábamos de quedarnos así, tienen que poner la canción. No, pues la verdad es que les agradecemos muchísimo que compartan con nosotros sus historias, lo que han leído, lo que han estudiado, lo que conocen de todo esto. Nosotros traíamos 2, 3 dudas que las discutíamos entre nosotros, pero nos han venido a dar mucha claridad y además de eso, pues historias que al final son anécdotas costeñas, ¿no? Esta sección se llama anécdotas costeñas, entonces nos ayuda a que nos den contexto y nos ayuda muchísimo que nos cuenten qué han pasado, qué experiencias han tenido, qué han vivido y pues bueno, si alguien tiene alguna anécdota, en este caso de los nahuales o similares, pues las puede poner aquí, ya saben, en los comentarios, podemos conversar al respecto, compártanlas, porque además lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que esto también ayuda a conservar las historias, las leyendas que pues se han dicho y contado de generaciones atrás y que tampoco queremos que se pierdan. La tradición oral, pues, que hace que justamente hoy nosotros sepamos de estas historias porque era lo que nos contaban los abuelos, ¿no? Y el continuar llevando a cabo este ejercicio es lo que va a permitir que nuestros nietos en algún futuro puedan también contarlas, ¿no? Y que no se pierdan, ¿no? Esas historias, porque digo, no podemos evitar el hecho de que pues va avanzando el mundo, ¿no? Y digo, al final de cuentas, si alguien le dice, oye, es que la escuchas con zapatillas, ¿qué te van a decir? Oye, no tomas ácido fólico. No, llega a pasar, ¿no? Que esas nuevas generaciones no las conocen, ¿no? Son cosas que pues van quedando en el olvido, digo, yo lo sé, digo, en algún momento mi hijo las va a saber, pero al final de cuentas pues va a pasar y se va a olvidar y digo, la idea es que no se olviden esas historias que quedan pues marcadas. A mí me marcó el hecho de tenerle miedo, ¿no? A la cucha con zapatillas y me da un pavor, ¿no? La cucha con zapatillas y casi veía la cucha, ¿no? Y digo, al final de cuentas pues nunca se me apareció la cucha con el animal que nos estaba viendo. ¿Qué animal era? Pues solamente pues el destino sabe, ¿no? Que fue, dice mi amigo, es que fue el nahual de fulano que nos estaba viendo. O tu vecino, ¿no? O mi vecino, ¿no? Digo, o mi vecino, el que se convierte en toro, al final de cuentas. Pues, se llama Toribio. Son historias que están ahí, pues, y que, bueno, en mi caso yo las viví, y pues la historia de la señora que tenía las personas ahí atrapadas, ¿no? Convertidas en cuches, o sea, y en animales. Oye, ¿no las hacen los domingos? ¿Cómo? Relleno, ajá. Uh-huh. Y chamacos, ¿dónde los pueden encontrar ustedes? Sus redes sociales, si alguien quiere escribirles, bueno, pues ya son algo conocidos. A ver, cuéntanos, Brisa. Bueno, pues a mí me encuentran en el canal de YouTube. Este canal de YouTube está en, ¿cómo se llama? TikTok, como Haciendo lo que me gusta. En Instagram y en Facebook me encuentran como Brisa Velázquez V y pues ahí me encuentran. Y pues a mí me encuentran como Acapulco en Imágenes en Facebook y así en Instagram también, ahí estoy, Acapulco en Imágenes. Excelente. Y bueno, a ver, a nosotros nos pueden encontrar, ya saben, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify como Costeño. Oigan, amigos, también aprovechando, fíjense que ahorita nuestro amigo Daniel Robles de Acapulco en Imágenes está empezando con su merch. Aquí tenemos una para que vean más o menos de Acapulco en Imágenes. Entonces estén atentos a las redes porque vamos a regalar unas gorras con Dani. Entonces pongan atención, vamos a sacar un reel especial por ahí. Entonces para que apoyen a nuestro amigo Daniel Robles de Acapulco en Imágenes con sus productos. Y pues bueno, chicos, muchas gracias. ¿Nos ayudan con la despedida? Ok, ella es Neira. Él es Román. Yo soy Brisa. Yo soy Daniel. Y juntos somos Pocoseño. Ay, lo había hecho con la taza. Última. No, ya quedó. No, sí. Ah, bueno, sí. Es que hice esto. No, bueno. Sí, Tú quieras. no, está bien, está bien. Eso, muchas gracias.
gracias. No, gracias a ustedes. Chido, no. ¿No tienes un poquito de agua? El aire Sí, hay. me resecó. Sí, tenemos este poquito. Oye, estos brothers están